Vale, vamos a comenzar con el tema 10 de psicobiología, que justo en el anterior vídeo ya habíamos acabado la última parte del 9 y nos tocaría este tema 10 de filogenia del sistema nervioso. Me estuvieron preguntando por unos cuantos mensajes ya durante unas semanitas si lo que viene siendo Patreon, donde subo las cosas en temas de preguntas de exámenes, de resúmenes, de todo este tipo de cosas, las voy haciendo por temas. Pero justo cuando acabe, lo que viene a ser la lectura hasta el tema 14 o por ahí, a lo mejor incluso antes, empiezo a subir ya exámenes completos. Los exámenes típicos del 2016, bueno, realmente los tengo desde el 2010 ya hechos, hasta el 2020, vamos, una década de exámenes de la UNED. Lo que pasa es que la edición del libro es del 2016, entonces para que sea más riguroso, sería desde el 2016 hasta el 2020, que sería lo que estamos hechos hasta ahora. Estas son las partes, lo enseño simplemente para que todo el mundo vaya entendiendo un poquillo la idea que tengo. Los tengo subidos en archivos así, de cada año, que después unificaré como hice en los anteriores exámenes del curso pasado, de, bueno, del curso pasado, de este año, quiero decir, de la primera parte. Simplemente subo pues todo a un archivo de PDF, entonces en ese archivo de PDF podéis ir dándole a buscar a cada pregunta, por tema, por sección, por todo. Entonces es un poquito la idea que tengo. Esto ya lo estoy haciendo directamente en Patreon, simplemente pongo pues tema 8, que es donde empieza esta segunda parte. Pues tema 8, ciento y algo de preguntas del tema tal. Tema 9, ciento y algo de preguntas del tema 9. Y así a medida que se van acabando los temas, lo corroboras en esas preguntas si tienes un poquito de idea de lo que has estudiado, o si necesitas estudiar un poquillo más o lo que sea. Pero después ya nos metemos directamente a lo que serían los exámenes completos. Y esto es básicamente lo que fui haciendo a lo largo de estas semanas y demás. Ir recopilando, ir mirando las soluciones, mirar que están bien y después recopilar también los de AVEX, que es también bastante importante. Por ejemplo, un archivo como esto, donde aparecen, pues mirar, AVEX 2020, junio, primera semana. Básicamente, pues lo que tendremos que hacer nosotros dentro de poco tiempo. El que les toca en mayo, a finales de mayo, o el que les toca a principios de junio. Esto es un ejemplo exacto del año pasado. El mismo examen, simplemente con las demás preguntas y demás. No es. Son todas. Los exámenes suelen ser de 25 preguntas por ahí, pero bueno, esta es la recopilación de todas las que hicieron. Fui investigando y consiguiéndolos y demás hasta que salen con las respuestas y demás. Este es un ejemplo de uno. También, pues después de lo que sería esta primera parte, pues por ejemplo, este es el de la segunda semana de junio. Esta segunda semana de junio, pues lo mismo. Porque ya sabéis, hay unos que los hacen en mayo y otros que los hacen en junio. Es la diferencia entre la primera y lo que sería la segunda semana de exámenes. Y lo mismo, las mismas preguntas, lo mismo. Y lo mismo para las otras. Después, por ejemplo, el de septiembre también lo recapitulé. Y es lo mismo, el de Aves de septiembre del 2020, con las respuestas correctas y bueno, también si aparecían dibujos o no, os los puse igual. Todo para que se entienda bien. Puede que caigan algunas preguntas parecidas, puede que no, pero bueno, básicamente es para que tú aprendas y entiendas un poquillo cómo van a hacer las cosas, porque siempre hay personas que tienen un poquillo más de miedo al tema de Aves, que no es lo mismo que hacer los exámenes presenciales. El tiempo es diferente, la cantidad de preguntas es diferente, pero bueno, el formato en sí es muy parecido. Simplemente que jugamos con distintas cosas. Y lo mismo para los exámenes más antiguos. Yo lo tengo desde el 2010. Teóricamente es desde el 2016, que es la edición del libro. Lo que pasa es que el libro anterior tiene algunos cambios, pero hay preguntas que se pueden repetir exactamente igual. Por eso los tengo hechos también. ¿No es? Cada examen con sus respuestas y demás, igual que las imágenes. Lo quería mostrar simplemente por eso, porque me estuvieron preguntando, porque decían, joder, nos gusta mucho el tema de las preguntas, por secciones, por temas y tal. Al final vas a poner exámenes también completos en su totalidad, me refiero no solamente por temas, sino que te puedan caer cualquier pregunta de cualquier tema. Yo sí, sí, estará subido igual. Entonces simplemente lo quería mostrar un poco para que tengáis la idea. Y lo que hago, por ejemplo, lo que subo en Patreon, bueno, eso ya se ve directamente lo que voy haciendo, que son las preguntas por temas. No solamente de psicobiología, ahora lo he dicho de psicobiología porque es la materia que voy a leer ahora, pero básicamente se hace
con atención, se hace con emoción, se hace con aprendizaje, se hace con todas las materias, básicamente. Entonces era para que lo supierais, para que lo supieseis básicamente, porque siempre hay gente que me pregunta, o que ya simplemente se mete a Patreon y ya dice, pues sí, al final me gustaba mucho tal, pero de primeras no sabes realmente lo que hay dentro, a no ser que vayas leyendo los titulitos que voy subiendo y dices tú, vale, sube cosas que me pueden interesar. Pero bueno, lo aclaro ahora por si acaso, que no me gusta mucho así lo de publicitarse, así que prefiero simplemente para quien quiera saberlo o quien quiera saber más, pues ya lo sabe. Y listo. Vale, vamos a seguir. Bueno, a empezar, mejor dicho. Tema 10. Filogenia del sistema nervioso. Bueno, y por norma general, lo que yo leo ya lo tengo yo ya estudiado previamente o leído o simplemente ya directamente en Patreon. Suelo llevar un tema más adelante. Entonces, lo que veis aquí del tema 10, yo en Patreon ya tengo del tema 11 subido sobre psicobiología. Porque entiendo que hay gente que va más rápido, otra más despacio, entonces simplemente lo intento llevar con un orden lógico. Ya está calculado, teóricamente, para acabar. Porque yo, por ejemplo, estamos a 5 de abril. Mi examen es el 24 de mayo. Entonces, vamos bien de tiempo. Pero eso no implica que se vaya más lento por ello ni nada. Entonces, seguir un ritmo y ya está. Al menos a mí es lo que me ha funcionado durante estos exámenes. Y mientras las notas sigan siendo buenas, pues seguiré con el mismo patrón. Vale, sin más rollos. Tema 10. Filogenia del sistema nervioso. La selección natural ha ido modelando la gran variedad de comportamientos, permitiendo que los animales explotemos distintos recursos del medio de una forma determinada, que ocupemos nuestro nicho ecológico, en este caso. Etólogos y psicólogos evolucionistas manifiestan que parte de nuestro comportamiento, además de ser consecuencia de la actividad del sistema nervioso, tan solo es una variación del desplegado por otros parientes filogenéticos. Entonces quedémonos bien con el tema de la ocupación de nuestro nicho ecológico. Para entender el funcionamiento de nuestro sistema nervioso y comprender mejor nuestro comportamiento, recurriremos al estudio de especies actuales, que después de millones de años no parecen haber cambiado mucho. No obstante, para ello debemos tener en cuenta 3 hechos. Por muy parecidas que resulten algunas especies actuales, con ancestrales, las coetáneas, han estado expuestas a la selección natural durante miles o millones de años y han experimentado variaciones. Por mucha antigüedad que presente una especie, el ser coetánea nuestra implica que su diseño es tan adecuado o más que el del Homo sapiens para perpetrarse generación tras generación. Su antigüedad no es igual que inadecuación o ineficiencia. Otra cosa es que un determinado diseño del sistema nervioso permite una variedad mayor o menor de comportamientos y una manera u otra de ver la vida y enfrentarse a ella. El hecho de que la vida empezase en el mar no nos debe llevar a pensar que los animales que lo habitan sigan siendo los más primitivos. El agua es un medio más, en el que la selección natural ha ejercido su labor, proporcionando la evolución y diversificación de los animales y el comportamiento que los despliega. Adquisición de las propiedades básicas del procesamiento de la información. Aquí va a haber una parte muy importante que se pregunta mucho, que es bastante recurrente en los exámenes y en las preguntas de autoevaluación o de cuestionarios, etc., que es lo de la Escherichia coli. Quedaos bien con el E. coli, porque es muy, muy importante. Vamos a ir a mirarlo todo, pero bueno, para que quede un poco claro. Las bacterias son organismos unicelulares, que carecen de núcleo. Por eso, se les agrupa en un reino independiente del de los animales. El reino Monera, que apareció hace unos 3.200 millones de años. Entonces, quedaos con eso. Las bacterias son organismos unicelulares, que carecen de núcleo. Los elementos básicos que permitían a las neuronas recibir y procesar información para generar respuestas adaptativas aparecen ya en organismos tan antiguos como los procariotas. La Escherichia coli, o la E. coli, bacteria que habita en nuestro tracto intestinal, ayudándonos a digerir los alimentos y a digerir algunas dudas que el origen de nuestro sistema nervioso nos plantea. El E. coli siente, recuerda e investiga su medio ambiente como un animal, en un medio con distintas concentraciones de glucosa. Se mueve propulsada por sus flagelos desde las zonas en las que no hay o hay muy poca concentración de azúcar, hacia la que presenta mayor concentración. Esto es posible por 3 circunstancias. El E. coli dispone de un receptor, una proteína de membrana,
en su cubierta celular que detecta la glucosa. Vamos, que la E. coli tiene un receptor que detecta esa glucosa, ya que en el medio en el que vives en ese tipo de concentración de glucosa, entonces se mueve por esa glucosa. Entonces quedémonos con esa parte, que tiene un receptor en su cubierta celular que detecta la glucosa. Junto con este receptor posee otros 10 o 12 tipos distintos que son específicos para diferentes moléculas que la bacteria puede encontrar en su medio ambiente, aminoácidos, otros nutrientes o toxinas. Cada uno de esos receptores provoca una respuesta en el interior celular, que provoca la tercera circunstancia. Necesita, para poner de manifiesto su comportamiento, un cambio en la actividad de sus flagelos, que le hacen dirigirse a la zona de mayor concentración, alejarla de ella si es tóxica o nadar cambiando de dirección si el medio no proporciona ningún tipo de señal. Este hecho pone de manifiesto que, además de ser capaz de detectar información y responder a ella, en la bacteria existen mecanismos que le permiten memorizar, retener información, y compararla con la actual, ya que de otra forma no podría hacerlo y simplemente se pararía al encontrarse el primer cambio de concentración. La causa de esta memoria parece estar relacionada con cambios en el estado del receptor según la exposición de éste a su ligando. El comportamiento del E. coli no es tan simple como para depender de una sola señal que llega a uno de sus receptores y activa sus flagelos. Es capaz de integrar la información que le proporcionen distintos receptores. El resultado se convertirá en una señal que regulará la actividad de los flagelos, los elementos motores a través de los que exhibe su comportamiento, ajustándose la respuesta a sus necesidades nutricionales. ¿Qué tendríamos después? Además de, quedaos bien con lo que os dije antes, lo de la E. coli, el tema del receptor que detecta, que está en la cubierta celular, que detecta la glucosa, después esos cambios en la actividad de sus flagelos, lo que fuimos citando. Ahora, Halobacterium salinarium, habitantes de las marismas, entre paréntesis. En estas bacterias, además de los receptores mencionados en el E. coli, existe un fotopigmento, parecido a la rhodospina, que es un pigmento que forma parte de los fotorreceptores de los mamíferos, muy sensible a la luz naranja, fuente de energía para esta bacteria. La activación de este pigmento hace que la bacteria se mueva en la dirección de la fuente luminosa. Entonces, Halobacterium salinarum, los habitantes de las marismas. En estas bacterias, además de los receptores mencionados en la E. coli, existe un fotopigmento, que es parecido a la rhodopsina, que es muy sensible a la luz naranja. Entonces, la activación de este pigmento hace que la bacteria se mueva en la dirección de la fuente luminosa, básicamente guiada por esa fuente luminosa, al ser muy sensible a esa luz naranja en particular. Vale, Halobacterium salinarum, fotopigmento sobre todo. Quedaos con eso. Ambas bacterias son capaces de emitir un comportamiento sin sistema nervioso. Son organismos unicelulares, pero su conducta es equiparable a la que efectúa cualquier organismo pluricelular, igual que también lo son los procesos y estructuras que la desencadenan, receptores sensibles a distintas señales procedentes del medio externo, mecanismos para procesarlas, compararlas cualitativa y temporalmente con otras, y emitir respuestas que les permiten interaccionar activa y adaptativamente con su medio ambiente. Vale, una vez dada tanto la E. coli como la Halobacterium salinarum, nos iríamos a la neurona. Es una célula muy especializada que ya conocemos bastante la neurona, pero bueno, simplemente vamos a ver un poco lo que nos dicen en este tema de filogenia más bien. Es una célula muy especializada que desarrolla su actividad dentro de un organismo pluricelular, y por tanto son notables sus diferencias con las bacterias, pero las similitudes permanecen. Mantienen tipos de receptores parecidos a los bacterianos, además de otros especializados, a los que se unen las sustancias neuroactivas. Integran la información procedente de sus receptores a través de mecanismos bioquímicos, que se ponen en funcionamiento cuando los receptores son activados. En función de la integración de las señales recibidas, pueden emitir una respuesta, aunque a diferencia de la de las bacterias, esa respuesta no le hace moverse en una dirección u otra, como era antes, sino generar una señal eléctrica, lo que ya sabemos de sobras como potencial de acción, que transmite información a otra neurona, glándula o músculo, que hará posible que el animal se mueva y manifieste un comportamiento. El tiempo que separa las bacterias y los primeros animales es de miles de años. Los organismos pluricelulares y heterótrofos, como los metazoos, aparecen hace entre 600 y 700 millones de años, y con ellos las primeras neuronas. Por tanto,
parte de las características de las bacterias las poseen los organismos eucariotas unicelulares, que dieron lugar a la aparición de los primeros animales pluricelulares. El origen de las neuronas es aún dudoso, y son varias hipótesis que intentan explicarlo. Hay consenso en que procederían de células epiteliales, que se fueron especializando en células neuroepiteliales sensibles a estímulos mecánicos, electromagnéticos y químicos, que transducirían en señales químicas y eléctricas para dar respuesta. Rodolfo Llinás indica que la forma más primitiva de comunicación entre neuronas fuese la resonancia eléctrica, propiedad que resulta de la conectividad eléctrica directa entre células, interconectándose en un sistema nervioso sencillo que permite un comportamiento coordinado. Después, o simultáneo, aparecería la transmisión química, aumentando la flexibilidad y eficiencia de la comunicación neuronal. Quedaos bien con esa pequeña diferenciación, porque nos dice después o simultáneamente aparecería esa transmisión química. La enorme heterogeneidad molecular y secretora de las neuronas apunta hacia una genealogía celular compleja relacionada con la respuesta a las lesiones, a través de la secreción polarizada de distintos tipos de moléculas. La maquinaria genética, encargada de formar y secretar esas moléculas, futuros neurotransmisores, pudo ser reclutada de forma independiente por diferentes linajes de células protoneuronales para medir respuestas rápidas y lentas y coordinadas, que terminaron dando lugar a los diferentes sistemas de neurotransmisión y neuromodulación del sistema nervioso que ya conocemos. Vale, vamos a ir viendo. Esta parte de aquí en particular es importante. Lo que vamos a decir ahora, los poríferos, los placazoos, nidarios, tenóforos. Esto, ya sé que a lo mejor para algunos pensará, ¿y esto para psicología de qué nos sirve? Es parte de la biología que entra dentro de la psicobiología. Entonces siempre va a haber partes que no parezcan que tengan mucha lógica, pero que realmente sí que la tienen. Es conocimiento, así que tampoco viene mal. Los poríferos, entre paréntesis esponjas, eran considerados los animales filogenéticamente más antiguos de los metazoos. Estos no presentan neuronas. Estos pequeños detalles acordaos bien, porque el tema de los poríferos eran lo que serían los más antiguos de los metazoos. Estos no presentan neuronas, solo células mioepiteliales, cuyas concentraciones permiten abrir o cerrar sus poros para el paso del agua y la filtración de sustancias nutritivas. De ahí el ejemplo que nos ponen de las esponjas de mar y demás. Esos son poríferos, considerados animales filogenéticamente más antiguos de los metazoos. ¿Qué tendríamos luego? Los placazoos, filogenéticamente más recientes. También carecen de neuronas, igual que vimos antes, que no presentan neuronas. Los poríferos, las esponjas tampoco tienen. ¿Qué pasa ahora? Los nidarios y tenóforos. A ver, teníamos los poríferos, de esas esponjas que poníamos como ejemplo, que lo que hacían era abrir y cerrar los poros para lo que es el paso del agua y los nutrientes, y son los más antiguos de los metazoos. ¿Qué pasa después? Que vienen los placazoos, que filogenéticamente son más recientes, pero también carecen de neuronas, igual que los poríferos. Luego tenemos los nidarios, con la C delante, nidarios y tenóforos, y lo mismo con tenóforos, con la C delante. Surgen después. Ahora, aparecen por primera vez en las neuronas. Entonces, esto es una típica pregunta que ya he visto, pero bueno, que está bien que lo sepamos. ¿Cuáles son los primeros que empiezan a tener neuronas? Y los pueden poner eso, poríferos, placazoos, nidarios y tenóforos. A, B, C, D. Y ahí ya tener que poner si es la A la correcta, si es la A y B la correcta, en este caso porque podrían ser nidarios y tenóforos. Si ponemos en la última A y B son correctas, sabes que la C la descartas, A y B es la correcta. Entonces, quedaos un poquillo con eso. Nidarios y tenóforos aparecen por primera vez en las neuronas y con ellas el movimiento activo dirigido, lo que es la motricidad de los animales pluricelulares. Poseen neuronas y parecido morfológico, por lo que se supuso, una relación filogenética entre ambos, y estuvieron agrupados en el mismo, lo que son filum de celenterios. Los datos de estudios de filogenia molecular obligaron a separarlos en dos filas, como vemos, distintos dentro del reino de los metazoos, reubicando los tenóforos en la posición más antigua, quedaos con eso, tenóforos, estos de aquí, la posición más antigua, es con ellos y no con los poríferos, con los que compartimos un tronco común, con los tenóforos, no con los poríferos. Ya lo veis, pero bueno, es bueno recalcarlo. Los tenóforos actuales son organismos que forman parte del plancton marino en el que despliega un sofisticado comportamiento depredador. Entonces quedémonos bien con eso, con el tema de que los separaron en dos filas, distintos dentro del reino de esos metazoos que es los que estamos dando, reubicando a los tenóforos en la posición más antigua,
y ahí nos da un dato muy importante, es con ellos y no con los poríferos con los que compartimos un tronco común. Entonces, un reciente estudio ha reabierto el debate acerca del origen monofilético o polifilético, mono uno, polivarios, del sistema nervioso, ya que el genoma de los ctenóforos muestra diferencias con los genomas de otros animales en su contenido de genes neurogénicos, inmunológicos y de desarrollo, que manifiestan que múltiples familias de genes, los genes OX y los microRNA, están ausentes en los ctenóforos. También la mayoría de genes implicados en la síntesis de neurotransmisores, ya que solo el aspartato y el GABA están presentes en ellos. ¿Qué sugiere esto? Que la serotonina, la acetilcolina, la dopamina, noradrenalina, adrenalina, histamina o glicina son innovaciones en los nidarios y organismos con simetría bilateral. Quedaos muy bien con ese tema. Simetría bilateral. Innovaciones en los nidarios. ¿Vale? Veis que aquí dimos nidarios y ctenóforos. Se trata de entender bien esa diferencia, ¿vale? Entonces, básicamente, es eso. Como íbamos diciendo, que que esa serotonina, acetilcolina, dopamina, todo lo que fuimos diciendo, son innovación de los nidarios y organismos con simetría bilateral. Esto parece apuntar ¿a qué? A un origen doble de las neuronas y los sistemas nerviosos desarrollados a partir de ellas, lo que es la hipótesis polifilética, poli de varios ahí. Y que la similitud entre el sistema nervioso de ctenóforos y del resto de animales sería consecuencia de un proceso de evolución convergente. Acordaos eso que lo dimos en el tema 5, si no recuerdo mal. Los tipos de evolución. Evolución convergente. Vale, bajo este punto de vista, las neuronas surgirían de forma independiente en ctenóforos y nidarios, y explica por qué poríferos y placazos carecen de ella. El hecho de que el genoma de poríferos esté presente, genes homólogos a los que en el clado de bilateria controlan la maquinaria bioquímica que hace posible la sinapsis, indica que proceden de un ancestro que sí que tenía neuronas, y que en poríferos se desactivó. Ojo con eso. Sería en ese ancestro en el que surgiría el perfil neuronal de clado bilateria. Es muy importante esto último que acabamos de leer. Siguiendo este punto de vista del que estábamos hablando, las neuronas surgirían de forma independiente en ctenóforos y nidarios. Estos últimos que dimos. Pero ¿qué pasa aquí en poríferos? Este es el rollo. Explica por qué poríferos y placazos carecen de ella, ¿no? Ya que dicen que los nidarios y ctenóforos les surgen de forma independiente. Y explica de esa forma independiente entre ctenóforos y nidarios, explica por qué los poríferos y los placazos no lo tienen, carecen de ella, de estas neuronas. El rollo es el hecho de que en el genoma del porífero, ¿os acordáis porífero, esa esponja? Estos los más antiguos de los metazoos. El rollo es este, el hecho de que el genoma del porífero estén presentes genes homólogos a los que en el clado bilateria controlan la maquinaria bioquímica que hace posible la sinapsis, indica que proceden de un ancestro que sí que las tenía, las neuronas, y que en poríferos se desactivó. Serían ese ancestro en el que surgiría el perfil neuronal de clado bilateria. Vale, esto sería así un poquito el principio. Ayer, como grabé en domingo, no sé por qué, debe ser porque tenía bastante tiempo libre al ser domingo y demás, pues se me dio por grabar lo que quedaba del 9 y demás. Y ahora quise dar esta primera parte, al menos para tener un buen comienzo. Y así en el siguiente punto seguir con esta parte que vamos a ver ahora. Que vamos a ver, de hecho, el sistema, lo que sería la filogenia del sistema nervioso. Vamos a intentar dar otro poquito más, si queréis. Tampoco problema. Entonces, filogenia del sistema nervioso. El rollo es que después entramos en sistema nervioso ganglionar y luego ya entramos directamente en lo que sería el sistema nervioso de los vertebrados. Así que voy a intentar llegar hasta aquí, por lo menos, y dejarlo en el sistema nervioso de los vertebrados, porque creo que así lo vamos a entender mejor. Los temas no siempre necesariamente, el mero hecho de que lo tenga el libro no implica que sea bueno el orden. Muchas veces hay libros que no llevan un orden muy lógico. Este no está nada mal en ese aspecto. Sin embargo, por lo que leí de libros anteriores, o el libro anterior de psicobiología tenía un orden diferente,
Entonces, el hecho de que sea nuevo, quiero decir, o más moderno, o más actualizado, no implica muchas veces que el orden tenga cierto sentido. A veces es más importante dar X tema adelante para comprender los siguientes. Pero bueno, por ahora no va mal. Entonces, filogenia del sistema nervioso. Los nidarios, como habíamos dado antes, y los organismos de simetría bilateral comparten características comunes en sus neuronas, que permiten establecer una continuidad filogenética entre ambos sistemas nerviosos. Los estudios de filogenia molecular señalan que existen varios factores de transcripción presentes en nidarios e implicados en eventos tempranos de neurogénesis. Se conservan estructural y funcionalmente en filas actuales del clado bilateria. De hecho, mientras que los nidarios tienen sistema nervioso más simple de la naturaleza, el genoma de uno de ellos, el coral Acropora millepora, contiene muchos de los genes conocidos para especificar los patrones del sistema nervioso tan sofisticados como el del insecto y el de los vertebrados. Tengan las neuronas de un origen único o múltiple, el siguiente paso evolutivo consistió en la aparición de un tejido nervioso, que se distribuye por todo el cuerpo del animal, formando una red nerviosa difusa, un concepto súper importante que tenéis que intentar acordaros, yo incluido, lógicamente. Entonces, red nerviosa difusa, quedaos muy bien con eso. Lo digo, cuando recalco así es porque ya lo he visto en exámenes previos o en lo que subo de Patreon y demás. Entonces, por eso, básicamente os lo digo por eso, no por ser pesado. Compuesta por grandes neuronas bipolares y multipolares, distribuidas sin orden particular por todo el cuerpo. Entonces, las neuronas, el hecho es independiente. El hecho de que vengan de un origen único o múltiple, fuera de lo que ya hemos dicho antes, el siguiente paso a eso, ¿cuál va a ser? La aparición de un tejido nervioso, que se va a distribuir pues, por todo el cuerpo del animal, formando lo que red nerviosa difusa. Eso es lo muy importante, que está compuesta por grandes neuronas bipolares y multipolares, como ya dimos previamente, los tipos de neuronas, distribuidas sin orden particular por todo el cuerpo. Las prolongaciones de estas neuronas aún no presentan una diferenciación funcional que permita distinguir a los axones de las dendritas, y los impulsos nerviosos se transmiten por la red en todas las direcciones por igual. En plan, no hay polaridad entre los contactos sinápticos que se establecen entre las neuronas. Las neuronas están muy próximas a los órganos efectores y no existe ningún tipo de especialización regional. Junto a esta sencilla organización del sistema nervioso, en los celenterios aparecen también células neuroepiteliales sensibles a estímulos, táctiles, como mecanorreceptores, químicos, como quimiorreceptores, con un diseño que perdura los receptores en nuestra mucosa olfativa, de hecho, y electromagnéticos, como los fotorreceptores. Entonces, táctiles, químicos y electromagnéticos. Todo ello dio pie a la motricidad en un organismo pluricelular y a un cambio repertorio conductual, depredación y conductas agresivas y sexuales. Entonces hay que entender bien este origen, es que básicamente es de lo que se trata este tema, de esa filogenia del sistema nervioso. Entonces hay que entender bien cómo en los celenterios aparecen esas células neuroepiteliales que tienen una cierta sensibilidad a unos estímulos, en este caso táctiles, químicos y electromagnéticos. Y todo eso pues dio pie pues, a la motricidad de un organismo y al repertorio conductual, que como conocemos de sobras, que es el de depredación, conducta agresiva, sexual y tal. Vale, el sistema nervioso ganglionar. Vamos a ver este también. Una vez formado el tejido nervioso y organizadas sus neuronas en una red, en nidarios recientes, medusas y anémonas, comienzan a aparecer agrupaciones neuronales simples, primeros indicios del siguiente paso en la organización del tejido nervioso, el sistema nervioso ganglionar, que aparecerá como tal en anélidos. Quedaos bien con esto, con estos pequeños detalles que están dando ahora. Por ejemplo, celenterios, aparecen también células neuroepiteliales como habíamos dado previamente. Ahora, sistema nervioso ganglionar. Los primeros, todas estas preguntas típicas de lo primero, lo más relevante o tal, suelen ser muy de examen. Entonces, es importante quedarse con eso. Sistema nervioso ganglionar. Una vez formado el tejido nervioso, que es lo que acabamos de dar, y organizadas sus neuronas en una red, ¿os acordáis? Red difusa, lo que habíamos dado, red nerviosa difusa. Pues después de eso, en nidarios recientes, pues medusas y anémonas siempre nos van a poner ejemplos, en nidarios recientes comienza a aparecer agrupaciones neuronales simples, que son los primeros indicios del siguiente paso en organización del sistema nervioso, que es el sistema nervioso ganglionar, que aparece como tal en anélidos. Quedaos con eso, anélidos. Sistema nervioso ganglionar.
ya que los nidarios recientes empiezan a aparecer lo que son las neuronas simples, que es ese indicio que va a dar a la organización del sistema nervioso ganglionar, que aparece como tal en anélidos. Esta organización comenzó su agrupación con una masa compacta, ganglio, que favorece un contacto más rápido entre células nerviosas y su mayor grado de integración de la información, un comportamiento más eficiente. Un ejemplo de esta organización lo representan los anélidos, que son las lombrices de tierra, las sanguijuelas, ¿sabes? Todo eso tan bonito, con el cuerpo dividido en segmentos, que son los metámeros, y que viven en el mar, en el río, en tierra firme. En el sistema ganglionar se aprecia una parte central y una parte periférica. Una parte central formada por el conjunto de ganglios que procesa la información del exterior, y la porción periférica constituida por los receptores sensoriales y los nervios, a través de los cuales los ganglios reciben la información y la envían a los músculos y glándulas. Todo ello da a los anélidos un repertorio conductual. Con el tiempo, el tamaño de los ganglios fue dejando de ser similar en todos los metámeros. Esto es debido a dos causas. Una, el tamaño está directamente relacionado con la cantidad de funciones que realice el ganglio. 2. La presión selectiva que se aprecia a lo largo de la filogenia para favorecer el desarrollo de unidades funcionales mayores que las metaméricas a través de la fusión de dos o más de estas unidades. Ello trajo asociada la fusión de los respectivos ganglios, circunstancia muy notable en los metámeros situado en la parte anterior del animal, los rostrales, cercanos a la boca. Esta es la región que, durante la locomoción, entra antes en contacto con el mundo exterior, y es en ella en la que la selección natural favoreció la ubicación de los principales receptores sensoriales especializados en la teledetección, que es la recepción a distancia de los estímulos ambientales, que permite recibir información sin necesidad de entrar en contacto directo con la fuente estimular. ¿Qué sería el caso de esto? Pues los quimiorreceptores, los del olfato que nosotros aún tenemos, de los receptores auditivos y de los fotorreceptores de la visión. Fijaos de dónde viene esto realmente, es muy interesante la verdad. Entonces, a su vez, aparecen interneuronas, células que solo reciben y envían información a otras células nerviosas. Con ellas se da comienzo al desarrollo y evolución del sistema nervioso central. Muy bien con eso, interneuronas. A su vez aparecen interneuronas, que son células que reciben y envían información a otras células nerviosas. Con ellas se da comienzo el desarrollo y la evolución del sistema nervioso central. La fusión ganglionar también mejoró y facilitó la integración de la información procedente de los distintos receptores sensoriales. Al mismo tiempo, la importancia de la información recibida por estos ganglios rostrales favoreció el que se convirtieran en los organizadores de buena parte del comportamiento del animal, a través del control del resto de los ganglios. Por la similitud anatómica y funcional con el encéfalo de vertebrados, a estos ganglios se les denomina ganglios cerebrales o encefálicos. Otro concepto importante que vamos a ver ahora. Encefalización. Se llama encefalización al proceso general que ha favorecido una mayor y progresiva acumulación de neuronas en la parte anterior del cuerpo, y nuestro encéfalo también es resultado de él. Apoyando esta idea de que la encefalización obedece a un patrón de regionalización del sistema nervioso central, está el hecho de que la maquinaria genética involucrada en el establecimiento del patrón antero-posterior y dorso-ventral del sistema nervioso central está gobernada por genes homeogénicos, homólogos, ortólogos. Ocurre igual con la formación del neuroectodermo. En artrópodos y moluscos es donde la encefalización de los invertebrados alcanza su máximo grado. Quedaos con este detalle. Artrópodos y moluscos es donde la encefalización, dentro de lo que se está estudiando esta parte de encefalización, hay una parte muy relevante que es esta, que los artrópodos y los moluscos es donde la encefalización de los invertebrados alcanza su máximo grado, con considerable desarrollo y diversificación de los órganos sensoriales, lo que sería el tacto, la audición, la propiocepción, el equilibrio, la visión. Además, la actividad motora se hace más variada, en los artrópodos, por ejemplo, con la aparición de apéndices articulados, lo que son las patas, las alas. En los moluscos, el pie, los tentáculos y el manto. Todo ello permite desplegar un repertorio conductual con notables capacidades de aprendizaje, memoria y comportamiento social. Con el cerebro elemental, aparece una función cerebral elemental y fundamental, la predicción de próximos eventos, y con ella una inteligencia básica, responsable de la elaboración de estrategias basadas en reglas tácticas relacionadas con el entorno, que permiten dirigir el comportamiento de la forma más eficiente. Con esto aparece la mente,
que evolucionó para dirigir las intenciones de los animales con su entorno, aumentando su éxito como sistemas móviles y activos dirigidos a un fin. Por eso la capacidad del cerebro de predecir no se genera solo a nivel consciente, ya que la predicción es una función más antigua a la conciencia, y se estima que solo muestra un ínfimo porcentaje de la actividad cerebral cuando ya ha ocurrido. Existen 40 filas en el reino de los metazoos, con alrededor de 1,3 millones de especies. Quedaos muy bien con estos detalles ahora. El 99% pertenece a solo 9 de sus filas: tenóforos, nidarios, platelmintos, anélidos, moluscos, nematodos, artrópodos, equinodermos y cordados. Pero solo a 4 de estos. Quedaos con esto. Anélidos, algunos moluscos, artrópodos y cordados. Solo a 4 de estos. Presentan un sistema nervioso centralizado y coordinado por un cerebro. Vamos, el 99% pertenece a 9 filas, las que hemos citado. ¿Qué es lo que pasa? Que de estas 9, solo 4 presentan un sistema nervioso centralizado y coordinado por un cerebro. Eso que lo relevante en este caso. Que serían anélidos, algunos moluscos, artrópodos y cordados. Quedaos un poquillo con eso. Ya sé que son muchos datos, pero bueno, es lo que hay. Sin embargo, representan al 90% de especies del caldo de los Bilateria. Tenemos un porcentaje altísimo. La evolución de un sistema nervioso centralizado y coordinado por un cerebro ha sido fruto de una fuerte presión selectiva, derivada de las notorias ventajas que su evolución aporta. Aunque insectos y cefalópodos son capaces de desplegar complejos y elaborados comportamientos sustentados por procesos psicológicos como la memoria, la emoción, el aprendizaje y la motivación, el sistema nervioso de estos parece tener dificultades para seguir incrementando su complejidad. La causa parece ser la velocidad de transmisión del impulso nervioso que puede alcanzar sus neuronas. Esto va a ser muy importante. El tema del carecer la mielina, los axones gigantes y todo eso. Porque, por ejemplo, simplemente el ver estos insectos, estos cefalópodos, que son complejos, que tienen unos comportamientos y demás, tienen una dificultad para seguir incrementando esa complejidad. Por eso permanecen en esa. Entonces el rollo, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto así? Y se entiende que la causa parece que pueda ser la velocidad de transmisión del impulso nervioso que puede alcanzar sus neuronas, tema de la sinapsis y demás. Entonces, excepto algunas especies de copépodos, bueno, estos son los copépodos, el resto de invertebrados carecen de mielina. Eso es con lo que hay que quedarse. Exceptuando unas especies de copépodos, pero bueno. Lo importante es que lo que son los invertebrados carecen de mielina, por lo que la velocidad de conducción del impulso nervioso es muy baja. Entre 0,5 y 10 milisegundos en este caso. Pero bueno, este problema lo ha paliado los invertebrados con axones de gran calibre, que son lo que se llaman axones gigantes, a ver, ya se sobreentiende, dispuestos longitudinalmente a lo largo del cuerpo, consiguiendo una conducción más rápida de los impulsos nerviosos, de 20 a 25, mirad la diferencia. Pero no es una solución por el coste energético que implica su mantenimiento. De hecho, estos axones solo están en aquellos circuitos nerviosos involucrados en respuestas críticas. ¿Qué significa esto? Pues cuando hay una huida o un ataque. Solamente en un momento clave, porque no es sostenible por el coste. ¿Entendéis? Que es necesario desplegar por un corto espacio de tiempo, lógicamente, porque si fuera constante, pues morirían instantáneamente. Entonces quedémonos bien con eso. Vale, esto es un poco lo que hemos visto en temas de invertebrados y demás. Lo que vamos a dar ahora, que es muy importante para el próximo día, son el sistema nervioso de los vertebrados. Lo otro no es que no tenga relevancia y nada por el estilo, todo lo contrario, hay bastantes preguntas de ese tipo. Intentar quedaroslo con lo máximo posible de lo que acabamos de leer. Sé que son muchos datos y nombres que en la vida, mucha gente que no haya estudiado biología, pues habrá escuchado jamás. Entonces, es lógico. ¿Sabes? Si por leerlo la primera vez y decir, Dios, no me entero de nada, es completamente normal. Leerlo una segunda, una tercera, lo que haga falta. Si todo realmente se basa en al menos por lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, es constancia, no hay más. Si sientes pasión, es mucho más fácil. Eso sí que es cierto. Si algo te gusta mucho, pues no te cuesta tanto motivarte hacia ello. Si es una materia que a lo mejor no te gusta mucho, pero la totalidad de la carrera te gusta, pues haces esa excepción y te esfuerzas, aunque no te guste. Lo bonito es eso, que encontrar esa motivación. Por eso casi siempre lo mejor es estudiar lo que te gusta, lógicamente, y no lo que tenga una salida laboral más factible y demás. Que tampoco te prometen que vaya a ser así, por otra parte. Entonces,
creo que siempre lo mejor es escoger el camino que uno desea. Entonces, bueno, hasta aquí nos quedamos. El sistema nervioso de los vertebrados. Simplemente es cuestión de ir repasándolo un poquillo y acordarse de esas palabras de tenóforos, nidarios y todo eso. Bueno, hasta la próxima y mucho ánimo a todos.